Hola, bienvenidos y bienvenidas todas. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a aprender a hacer este espectacular mandala con la técnica del crochet ondulado. ¿Veis? Con un resultado creo que absolutamente impactante. Vamos a utilizar estos 4 tonos de azul. Voy a utilizar hilo de algodón 100% mercerizado, Katia Capri, y haremos el mandala con una aguja de crochet de 2,5 milímetros. Bien, y la base de cualquier trabajo en crochet ondulado es la rejilla, la malla, la red que vamos a utilizar de base sobre la cual trabajar nuestras vueltas de crochet ondulado. Para hacer esta malla, bueno, no necesitamos un hilo especial. Yo voy a utilizar este que venía de deshacer un proyecto anterior y en cualquier caso es un hilo que no se va a ver. Vamos a fabricar el cimiento del trabajo en crochet ondulado con esta malla, pero el hilo que forma la malla al final va a quedar embutido dentro de los puntos y no se va a ver, así que se puede utilizar cualquier hilo. Vamos a empezar el trabajo haciendo un anillo mágico y vamos a trabajar la malla con un ganchillo de 2 milímetros porque no necesitamos que quede de mayor tamaño. Hacemos el anillo mágico con la técnica que cada una prefiera y vamos a comenzar lo que es la base del trabajo, esta malla, haciendo 3 cadenas. En la vuelta número 1, estas 3 primeras cadenas van a contar como si fueran el primer punto alto. Hacemos 3 cadenas de subida y después hacemos 2 cadenas de separación. Este va a ser el patrón que vamos a repetir y lo vamos a repetir 5 veces más. Punto alto y 2 cadenas para tener en esta primera vuelta un total de 6 puntos altos separados por 6 espacios de 2 cadenas. Aquí estamos haciendo el segundo de los puntos altos, hacemos 2 cadenas de separación, vamos con el tercero. Como os digo, es esta misma secuencia, punto alto y 2 cadenas, hasta tener un total de 6, teniendo en cuenta que el primero de estos grupos está formado por las 3 cadenas de subida y 2 cadenas de separación, 5 cadenas en total. 2 nuevas cadenas de separación, un nuevo punto alto dentro del anillo y después del punto alto las 2 cadenas de separación que le siguen. Bien, con esto tenemos ya terminados los puntos de la primera vuelta y lo que vamos a hacer es cerrar el anillo mágico. Dependiendo de la técnica que hayamos utilizado para hacer el anillo mágico, bueno, pues se cierra de una manera o de otra, en cualquier caso siempre tirando al final del extremo del hilo conseguimos ya cerrar el anillo. Aunque todavía no lo cerramos definitivamente, le daremos después, más tarde, un apriete. Y vamos a cerrar esta primera vuelta y todas las vueltas las vamos a ir cerrando, no vamos a trabajar en espiral, sino que la vamos a cerrar en la tercera cadena de subida, como si la estuviéramos cerrando con un punto alto. Pues en esa tercera cadena de subida hacemos un punto deslizado y con esto tenemos ya finalizada la primera vuelta de esta malla. Vamos a ver un esquema de la secuencia que vamos a hacer. Por no estar nombrando las cadenas continuamente, llamaremos punto alto al punto alto seguido de 2 cadenas y aumento a un aumento separado por 2 cadenas y seguido por las 2 cadenas. Bien, pues la vuelta 1 la hemos visto, son 6 puntos en el anillo mágico, la vuelta 2 son 6 aumentos, la 3 un punto, un aumento, la 4 2 puntos, un aumento, así sucesivamente hasta que lleguemos a la vuelta número 13, que va a ser donde acabemos esta secuencia. Iniciamos la vuelta 2, igual que todas las demás, vamos a iniciar con 3 cadenas de subida, que nos cuentan como el primer punto alto. Hacemos 2 cadenas de separación y como en esta vuelta van a ser todo aumentos, hacemos el siguiente punto alto en el mismo punto donde hemos empezado. Ahí hacemos un nuevo punto alto y una vez hecho este segundo punto alto o aumento, hacemos las 2 cadenas de separación. Este es el patrón que vamos a repetir 5 veces más. Bien, es decir, vamos a hacer
punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, así 5 veces. Es decir, que al final de la vuelta vamos a hacer en total 6 aumentos. Esto os va a recordar mucho a cuando hacemos amigurumi y queremos empezar el tejido en redondo. La secuencia que vamos haciendo siempre es la misma. En la primera vuelta hacemos todo aumentos, en la siguiente hacemos un punto, un aumento, en la siguiente 2 puntos, un aumento. Bien, pues vamos a seguir la misma técnica, el mismo esquema para construir nuestra malla. Bien, 2 cadenas de separación y el segundo punto de ese aumento que lo damos en el mismo que el primero. Hacemos las 2 cadenas de separación y comenzamos una nueva secuencia de repetición. Vamos al siguiente punto, ahí hacemos un punto alto, 2 cadenas de separación y el siguiente punto alto en el mismo punto del anterior. Acabado este segundo punto alto del aumento, hacemos las 2 cadenas de separación y nuevamente así hasta terminar toda la secuencia, que finalizará la vuelta 2 con 6 aumentos en total. Bien, vamos ya casi terminando y vamos a cerrar esta vuelta como todas las demás, y ya comentábamos en la tercera cadena de subida de las 3 que hicimos al principio de esta vuelta. Bien, ahí hacemos punto deslizado en esa tercera cadena de subida y ya tenemos completada la segunda vuelta. Vamos ahora ya a apretar definitivamente el anillo mágico y cerrar el centro, y podemos cortar este exceso de hilo que tenemos, más que nada para que no nos estorbe. Bien, pues vamos a iniciar a continuación la tercera vuelta, y la tercera vuelta va a consistir, en resumen, en un punto, un aumento. Hacemos las 3 cadenas de subida, las 2 de separación, vamos al siguiente punto y en este siguiente punto hacemos punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, es decir, un aumento. Con lo cual habremos hecho, al terminar este aumento, una secuencia que consiste en un punto, un aumento. Hacemos las 2 cadenas y esta secuencia es la que vamos a repetir 5 veces más. Vamos al siguiente punto, ahí hacemos un punto alto y sus 2 cadenas. Ya no trabajamos más en este punto, sino que nos vamos al siguiente a hacer el aumento. En ese siguiente punto es donde vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto y 2 cadenas. Estamos haciendo ahora el segundo de estos grupos, el segundo de 6 que haremos en total. Este es el segundo punto alto que hacemos en el mismo punto y las 2 cadenas de separación finales. Bien, pues vamos a repetir esta secuencia un total de 6 veces para finalizar esta tercera vuelta. Vemos nuevamente cómo lo estamos haciendo, punto alto y 2 cadenas, volvemos al siguiente punto y ahí hacemos el aumento. Punto alto, 2 cadenas, punto alto en el mismo punto, que este sería el aumento, y las 2 cadenas para separarnos del siguiente grupo. Los siguientes que nos quedan los vamos a hacer ya un poco más rápido. Es igual toda la secuencia de esta vuelta, que habrá consistido en punto alto, aumento, así hasta 6 veces. Y si pudiéramos tejer a esta velocidad, qué envidia, ¿no? Bueno, pues cerramos esta vuelta con punto deslizado en la tercera cadena de subida. Y ya vamos imaginando cómo va a ser la siguiente vuelta, la vuelta número 4. Y esta vuelta número 4 va a consistir en 2 puntos, un aumento. Hacemos las 3 cadenas de subida que nos cuentan como el primer punto alto, 2 cadenas para separar, vamos al siguiente punto a hacer el segundo punto alto,
2 cadenas después para separar y nos vamos al siguiente punto donde haremos el aumento. Ese aumento que consistirá, como todos los demás, en punto alto, 2 cadenas y punto alto en el mismo punto que acabamos de trabajar ahora. Bien, y en el momento que hagamos este punto alto y sus 2 cadenas tendremos la secuencia que vamos a repetir 5 veces más. Esa es la secuencia. Vamos al siguiente punto, hacemos el primero de los 2 puntos altos que van aislados, separamos, vamos al siguiente a hacer el segundo punto alto aislado, bien, 2 cadenas de separación y vamos al siguiente donde haremos el aumento. Y ese aumento va a ser punto alto, 2 cadenas, punto alto en el mismo punto y 2 cadenas de separación. Bien, pues vamos a ir repitiendo esta secuencia hasta terminar la vuelta, que la estamos ya terminando, con el último aumento que nos queda por hacer y ya cerraremos la vuelta. Separamos con 2 cadenas, hacemos el segundo punto alto de ese aumento y las 2 cadenas que nos separarán del primer grupo que hicimos al principio. Y en ese primer grupo, en la tercera cadena de subida, es donde hacemos el cierre con punto deslizado. Bien, pues vamos con la vuelta 5, son 3 puntos y un aumento. Pues 3 cadenas de subida que cuentan como el primer punto alto, las separamos con 2 cadenas, vamos al siguiente a hacer el segundo de los 3 puntos altos aislados antes del aumento, separamos con 2 cadenas, vamos al siguiente punto y ahí hacemos el tercero, bien, separamos con 2 cadenas y vamos al siguiente donde haremos el aumento. Y si os dais cuenta, todos los aumentos caen en la rama izquierda de esa V que se va formando. Bien, pues seguiremos así hasta la vuelta número 13. Y en esa vuelta 13 tendremos 12 cuadrados y el triángulo que separa los grupos de 12 cuadrados. Bien, pues esta va a ser la base de nuestro trabajo y sobre esta malla vamos a hacer el diseño que queramos. Yo he hecho uno que me ha parecido que quedaba bastante bonito, pero cada una puede hacer el diseño que quiera. El crochet ondulado tiene infinitas posibilidades. Bien, pues aquí tenemos la malla y vamos a medirla porque ya sabemos que estas mallas crecen cuando hacemos el crochet ondulado. Mide 20 centímetros actualmente, pero según vayamos metiendo puntos irá creciendo y se irá estirando. Bien, pues esta va a ser la secuencia, el diseño que vamos a hacer. Vamos a ir añadiendo motivos en diferentes colores, rellenando prácticamente todas la cuadrícula de esa malla hasta llegar a la última fila de remate en la que dejaremos algunas partes de la malla sin trabajar para que podamos después fijar al aro. Bien, pues vamos con esta primera, con el centro de nuestro mandala en crochet ondulado y hemos retirado la malla para que veamos mejor el diseño que vamos a hacer. Haríamos esos 3 triángulos en el centro y después los rodearíamos con esos cuadrados. Esos son los triángulos que vamos a trabajar en primer lugar, así que introducimos el ganchillo por donde vamos a empezar y vamos en sí ya con la técnica del crochet ondulado. Cada vez que incorporemos un nuevo color lo vamos a hacer con un nudo deslizado que nos permita traer el hilo hacia la parte delantera de la malla y trabajar con él. Vamos a empezar subiendo con 3 cadenas y vamos a hacer en total 6 puntos altos en cada espacio. Veis que estamos aprovechando para ocultar ese hilo, lo vamos a ir atrapando en los puntos altos para que después podamos cortarlo sin problema. Hacemos, como veis, puntos altos, en cada uno de ellos rodeamos ese extremo del hilo para cortarlo después y esta va a ser básicamente toda la secuencia de puntos que vamos a hacer. No vamos a
utilizar ningún otro punto, solamente puntos altos, y vamos a hacer 6 puntos altos en cada tramo, en cada barra, llamémosla así, de esa malla. Vamos a aprovechar, ahora que vamos a girar, para seguir escondiendo ese hilo, y una vez que localizamos el siguiente tramo de la malla que vamos a trabajar, volvemos a coger el hilo, lo pasamos por encima del ganchillo para que podamos seguir ocultándolo. Y en esta segunda barra vamos a hacer también 6 puntos altos. Ay, que no había cogido hilo antes del punto alto. Bien. Hacemos aquí otros 6 puntos altos. Al principio es muy cómodo trabajar en el crochet ondulado. Tenemos toda la malla plegada, la podemos plegar de la forma que queramos para que estemos cómodos trabajando. La cosa se va complicando un poco más al final, pero veréis que encontraremos la maña para cuando toda esa malla esté llena de puntos, prácticamente ya no quepa ninguno más, pues tendremos que seguir todavía añadiendo puntos y buscaremos la manera de hacerlo lo más cómodamente posible. Bien, creo que este ya es el último, y si no el último, el penúltimo punto de este grupo de 6 que vamos a hacer. Vamos siguiendo continuamente el patrón. Yo os recomiendo que lo imprimáis para que no se nos despiste nunca hacia qué zona tenemos que ir, porque realmente cuando tenemos muchos puntos en el diseño pues nos podemos empezar a perder, y es fundamental en el crochet ondulado estar bien orientado, saber cuál es la siguiente barra que debemos tomar para llenarla de puntos. Seguimos haciendo esta secuencia y, como os digo, la única dificultad del crochet ondulado es tal vez no perderse y estar bien orientado, porque en cuanto a puntos veis que son puntos absolutamente básicos. Es una técnica bastante adictiva, también os lo digo. Las que sabéis que me gusta bastante la técnica de C2C, siempre hemos dicho que el C2C es adictivo, ¿verdad? Y lo es. Pero el crochet ondulado tiene también una capacidad de adicción importante. Además, es el seguir el patrón del C2C ondulado es algo muy visual. No tenemos que estar contando filas ni llevando el recuento de puntos, simplemente que estemos dando 6 en cada espacio, y si se nos escapa y damos 5 o 7 pues tampoco pasa nada, pero simplemente hay que ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 en cada barra, pero sin tener que estar preocupados obsesivamente de en qué fila estamos o en qué parte de esa fila, qué punto es el siguiente. Continuamos con el centro de la figura, que estamos haciendo en este color azul, no sé muy bien cómo definir, azul intermedio. Este es la siguiente barra, el siguiente segmento de la malla que vamos a trabajar. Y bien, lo vamos a pasar ya un poco rápido, ya estamos cogiendo bien la técnica, y simplemente vamos a ir aumentando las formas que vamos haciendo con el crochet ondulado para darle al trabajo final realmente el diseño que hayamos hecho sobre el papel según nuestras preferencias de cómo queremos que vaya a quedar. Bien, esta parte central del diseño empieza y termina, mejor dicho, donde empezó, con lo cual sí que podemos localizar la tercera cadena de subida y en esa tercera cadena de subida hacer punto deslizado para dejar esta zona central azul cerrada. Bien, una vez que hacemos el punto deslizado, una cadena de seguridad para el cierre y podemos ya cortar el hilo. Sí que os recomiendo en crochet ondulado ir escondiendo estos cabos de hilo sobre la marcha. Si vamos dejando cabos de hilo sueltos, al final va a ser un jaleo poder esconderlos, así que sobre la marcha vamos a esconderlos y cortarlos. Pasamos el extremo del hilo a la parte posterior, donde se va a ver menos, y una vez que el hilo lo tengamos ya en la parte posterior, lo vamos a esconder embutiéndolo en las varetas, en los puntos altos
que acabamos de dar, y así podremos cortarlo sin temor a que el tejido se nos deshaga. Lo pasamos hacia la parte de atrás y en lo que son el cuerpo de los puntos altos, ahí vamos a ir buscando el camino con la aguja lanera para poder camuflar perfectamente ese hilo y que el cabo no solo no se vea, sino que quede con seguridad anclado. Lo pasamos por 4, 5, 6 puntos, los que nos resulte cómodo, y ya una vez escondido podremos cortarlo. Bien, pues vamos a cortar el hilo, tampoco hace falta hacerlo absolutamente a ras porque después no se va a notar, y vamos a localizar también el hilo del principio, el cabo del principio, el que fuimos camuflando, y ese, como ya está camuflado y cogido por los puntos altos, lo podemos cortar sin más. Bien, pues aquí hemos finalizado nuestra primera vuelta. Veis qué aspecto va cogiendo. Lo bueno del crochet ondulado es que va haciendo formas según se va plegando el tejido y él solo va adquiriendo las formas que quiere. Vamos a hacer ahora esa siguiente vuelta en la que vamos a trabajar como en cuadrados, en ángulo recto, por ahí también, este de aquí, y así un total de 6 formas cuadradas. Vamos a cambiar de color, vamos a elegir este otro azul más claro, un azul eléctrico, y vamos a empezar como cada vez que cambiemos de color con un nudo deslizado. Vamos a localizar dónde vamos a empezar, donde nos sintamos cómodos. Ese puede ser un buen inicio. Pasamos el ganchillo, traemos el hilo hacia delante, hacia la cara de delante de nuestro mandala, y vamos a empezar como cada vez que cambiamos de color, subiendo con 3 cadenas de subida para acomodar el tejido, y la podemos contar esa secuencia de 3 cadenas como el primer punto alto y hacer otros 5 puntos altos, o podemos hacer 6. Como os decía, no es una ciencia exacta esto, y he elegido el número de 6 porque creo que queda bien, pero cualquier otra combinación de número de puntos sería posible. En este caso voy a hacer 5 puntos altos que junto con la secuencia de 3 cadenas de inicio nos hacen un total de 6. Veis que hemos ido escondiendo el cabo, el hilo, igual que hicimos al principio, y ahora lo vamos a seguir también camuflando en esta segunda barra, en este segundo segmento de la malla. Vamos a traerlo por encima del ganchillo para poder seguir escondiéndolo, y bueno, al final va a quedar camuflado debajo de 12 puntos altos, con lo cual nos da seguridad de que al cortarlo no va a haber problema. De todas maneras, los hilos de inicio nunca dan problema. Un tejido a crochet nunca se deshace por el hilo de inicio, sino por el final. Es con los hilos del final, con los cabos del final, cuando los cortamos, con los que hay que tener más cuidado y asegurarlos bien. Seguimos la secuencia de 6 puntos altos por cada segmento de la malla. Ahora ya ese hilo lo podemos apartar hasta que al final, cuando terminemos con este color, ya lo cortemos junto con el hilo del final. Vamos a ir ahora, que se nos había ido la cámara, vamos a ir a ese segmento. Tomamos hilo para el primer punto alto, introducimos el ganchillo en el segmento que vamos a trabajar, apartamos ese hilo que ya está suficientemente escondido y hacemos nuestra secuencia de 6 puntos altos. Además de ser adictivo, ya me contaréis, os agradeceré mucho si en comentarios me dais vuestras impresiones, pero es bastante relajante. Es por lo que os decía, al no tener que estar tan pendiente de un número de puntos determinado, de filas determinadas, sino simplemente ir viendo el gráfico y siguiendo las indicaciones de ese gráfico, pues es una técnica bastante relajante. Nos orientamos, vemos cuál es el siguiente segmento que vamos a trabajar, que es ese de ahí. Este es un giro un poco más complicado. Cuando giramos en 90 grados es sencillo. Cuando tenemos que hacer giros de más ángulo, bueno, es simplemente acomodar la malla en la mano
para que nos resulte cómodo ese giro cerrado y no tiene mayor complicación que esa. Seguimos la secuencia. Estas primeras fases del mandala las vamos a ver con un poquito más de detalle, un poquito más de detenimiento, y cuando ya tengamos la técnica perfectamente cogida, pues bueno, correremos más y tampoco mostraremos en cámara 100% el trabajo, pero sí que en estas primeras filas quería con un poco más de detalle ver cómo vamos siguiendo las indicaciones del gráfico y cómo vamos trabajando en esta parte central. Bueno, ya hemos avanzado bastante fuera de cámara y nos toca ahora cerrar. Esta secuencia también es cerrada, finaliza donde se inició, así que localizamos la tercera cadena de subida de las tres primeras que hicimos, y es en esa tercera cadena de subida donde hacemos punto deslizado y a ver si la localizamos bien. Esa es la tercera cadena y hacemos, como os decía, punto deslizado para cerrar, y ya habremos acabado con este color, así que hacemos una cadena de seguridad para el cierre. Ahí la tenemos y ya podemos cortar este hilo. Haremos lo mismo que hicimos en el color anterior, que es, una vez que hayamos cortado, camuflaremos este hilo con la aguja lanera y cortaremos tanto este extremo como el de inicio. Y ya tenemos, como veis a la derecha en la imagen, esa secuencia central que teníamos. Ese es el aspecto característico que va adquiriendo por la parte trasera el crochet ondulado, y además se va abombando, el tejido se va enrollando, veréis cuando tengamos más hilos cómo lo hará. Bien, pues este es el siguiente paso que vamos a hacer, esos radios, esos 6 radios de 2 colores que nos van a dividir el mandala como en 6 zonas, y vamos a incorporar un nuevo color que es este azul claro, y lo hacemos como en las otras ocasiones, con nudo deslizado y trayendo el hilo hacia adelante. Como veis, las explicaciones son siempre las mismas porque la técnica es realmente sencilla. Os digo, es más complicado cuando tengamos ya más puntos y esté el tejido más densamente lleno de puntos. Es más complicado casi el manejo para introducir bien el ganchillo y que no se nos enrede con el resto de los hilos. Es más complicado ese manejo del tejido que realmente la dificultad técnica que veis que no tiene ninguna. Bien, pues hemos incorporado ya este color y vamos a camuflar ese extremo como estamos haciendo en todos los demás colores. Y hacemos estos 6 puntos altos en este segmento de la malla y seguiremos las indicaciones del patrón, lo que hayamos dibujado en la teoría lo llevaremos a la práctica simplemente yendo al segmento, a la barra de esta malla que nos corresponda hasta completar el diseño que hayamos hecho. Por supuesto que me encantaría ver vuestros propios diseños, ver si esta técnica os ha gustado y os decidís a hacerla. Sería genial si pudierais compartirlo en redes para que podamos ver el resultado de vuestros mandalas 3D en crochet ondulado. La verdad es que ha sido un trabajo bastante divertido. Bueno, siempre me divierto grabando los vídeos y pensando en el momento en el que los estéis viendo y que os puedan ser de alguna utilidad, pero he de decir que este mandala ha sido realmente ameno de grabar, y además vas viendo cómo se traslada al trabajo definitivo lo que habías diseñado en el papel, y enseguida vas viendo el progreso que vas haciendo y cómo realmente queda exactamente igual que lo que habías diseñado. Bueno, y si no exactamente igual, parecido, porque al ir añadiendo puntos los anteriores se van comprimiendo y va quedando un tejido con mucho cuerpo y mucho volumen. Bien, pues estamos ahora con este radio, estamos orientándonos. Creedme que merece la pena dedicar cierto tiempo a saber
si estamos yendo por el camino correcto, porque da mucha rabia si tenemos que corregir y deshacer un montón de puntos. Así que tomaos vuestro tiempo para identificar el siguiente segmento sobre el que hay que trabajar para seguir el diseño que teníamos pensado hacer. Bien, este sería el penúltimo y el último punto alto de este segmento. Bueno, pues quedaba uno más. No los estoy contando. Ahora sí, hemos hecho los 6 y vamos a localizar el siguiente. Ahora vamos a tener que hacer un giro de estos que son un poco más cerrados, digamos, y es simplemente el acomodar bien la malla, el sentirla cómoda en la mano. En estas primeras fases es muy fácil, pero veréis que al final nos resultará un poco más complicado este momento. Vamos a correr un poco y a terminar ya esta fase. Y una vez que avancemos por todos los radios fuera de cámara, ahora os muestro cómo quedarían con este primer color azul. Vamos a ir trabajando así, simplemente en picos, como el diseño nos indicaba, hasta que lleguemos al extremo. Ahí pararemos. Bien, pues una vez que tengamos estos 6, el resultado, el aspecto del tejido será este de aquí. Fijaos cómo se va rizando el tejido, cómo se van rizando todos esos segmentos de 6 puntos altos y nos va dando ese aspecto característico del crochet ondulado. Vamos a hacer ahora el otro color que compone esos radios y que van a ir, os lo voy a señalar ahora con el gancho, van a seguir esa secuencia también en picos en paralelo a la fila anterior que ya hemos hecho. Introducimos en el inicio, en el segmento inicial de esta secuencia, y vamos a trabajar ahora con el mismo color que utilizamos al principio en el centro. Esos 3 triángulos que hicimos en el centro, voy a utilizar ese mismo color para dar contraste con los otros 2 azules que van a estar cerca. Misma técnica que ya tenemos más que aprendida. Ya veis que aquí el coger la malla va empezando a ser un poco más complicado. Os acabaréis sorprendiendo cogiendo la malla con la punta de 2 dedos, porque no hay otra manera de sujetarla, pero acabamos encontrando la manera, sin duda, para seguir avanzando. Hemos hecho ya las 3 cadenas de subida, hemos colocado el cabo cerca para atraparlo con el punto. Ahí estamos introduciendo el ganchillo, pasamos ese cabo por encima para irlo camuflando, y como en las anteriores ocasiones, pues lo camuflaremos en un par de segmentos y eso será suficiente ya para que podamos cortarlo. Continuamos con nuestra secuencia. Vamos a avanzar un poco más rápido. Bien. Ahí vamos a hacer ese segundo segmento en el que seguimos atrapando el hilo. Veis que ya la postura no es la misma que al principio, ya la malla no se deja doblar en la mano de la misma manera, pero esto también tiene su gracia, el encontrar la manera de poder pasar el ganchillo a veces por sitios casi imposibles. Vamos a ver enseguida cuál va a ser el resultado de esta nueva fase del mandala, y como os decía, cada vez que terminas un color vas viendo sobre el tejido lo que habías diseñado en el papel y va quedando realmente bien. Vamos a hacer ese radio, vamos a terminarlo y el resto de ellos, y podremos ver ahora enseguida, aquí lo tenemos, cuál es el resultado. Eso es lo que llevamos hasta ahora. Fijaos el volumen de tejido que tenemos y todavía la cantidad de cuadritos libres que hay. Y esto es lo que os decía, se va combando, se va arrugando. Podemos hacer esa maniobra para ir
cediendo un poco el tejido. Lo podemos enrollar así, no os preocupéis, no sufre ni se va a soltar ningún punto. Podemos ir enrollándolo, más que nada para estar cómodos trabajando, porque después lo vamos a fijar a un aro y el propio tejido se va a estirar por la tensión que le vamos a dar, pero sí que es más cómodo ir dando estos movimientos de cuando en cuando. Esas figuras más redondeadas en hilo más oscuro son las siguientes que vamos a hacer. Es un color azul marino el que vamos a elegir. Localizamos ahí bien cuál es el inicio y introducimos por ahí el ganchillo. Vamos a utilizar este color oscuro para contrastar, porque bueno, estas zonas quedarán como, cuando terminemos el mandala, quedarán como unos puntos redondeados de ese color oscuro que van a destacar mucho sobre el fondo. Bien, traemos ahora el hilo. Los hilos oscuros no son los más cómodos con los que trabajar, pero bueno, es cuestión de tener una buena iluminación y a veces también una buena imaginación. No sé si os pasa, pero a veces cuando tejemos con hilo azul muy oscuro o negro, uno teje más que por la vista, por el tacto. Así que es lo que haremos, pero una buena iluminación es fundamental, sobre todo para cuidar la vista, que tenemos que cuidarla porque pasamos muchas horas forzando a veces la vista y es importante que la iluminación sea la adecuada. Si se puede con luz natural es lo mejor, y si no, con una buena iluminación artificial para que no nos cansemos y sobre todo que nuestra vista no sufra. Bien, pues estamos iniciando aquí la secuencia con el color oscuro. Y como os digo, ya vamos a pasar más rápido todas estas imágenes. Este es el final de esa fase. Veis esos puntos oscuros que van a destacar bastante en el total del mandala. Y bueno, vamos a ir rellenando todas las zonas que nos van quedando según el diseño que tenemos, que es este. Añadiremos esa otra línea paralela en los radios, esos puntos azul claro, y después rellenaremos el resto del mandala según el diseño que hayamos hecho. Fijaos que cada vez que vamos añadiendo más puntos, más tendencia tiene el tejido a doblarse, a enrollarse sobre sí mismo, pero como os digo, no es ningún problema porque la idea es sujetar después el trabajo a un aro, y ese aro va a mantener la tensión porque lo vamos a dejar con bastante tensión y eso hará que quede completamente plano. Seguimos ahora rellenando ese diseño con este hilo azul claro que habíamos utilizado también para los radios, y con este vamos a hacer unas figuras, una especie de flor con un cuadrado central y 4 pétalos alrededor que también producirán 4 puntos de color claro que van a destacar también bastante en el diseño del mandala. No vamos a invertir más tiempo en ver la técnica, que ya creo que la tenemos bastante bien aprendida, y va a ser igual con todos los demás colores. Cortamos ese cabo que ya hemos camuflado y seguiremos las indicaciones del patrón, que realmente es un patrón visual, es el diseño que hayamos hecho. Y estas zonas de azul claro son como las del principio, son cerradas, no como las de los radios, sino que terminan en el mismo punto en el que empezaron, así que contamos la tercera cadena y en esa tercera cadena cerramos. Siempre que la línea sea una línea cerrada, que termine donde empezó, vamos a cerrar la estructura con punto deslizado en la tercera cadena y ya podremos cortar el tejido. Hay otras zonas donde el final del dibujo no coincide con el principio y simplemente ahí cortaremos cuando lleguemos al final. Vamos a volver a ver, si queréis, cómo vamos a camuflar estos hilos. Los vamos a pasar, el hilo del final lo vamos a pasar a la cara posterior, y en esa cara posterior vamos a camuflarlo por debajo de las varetas, por debajo del cuerpo de los puntos altos, unos cuantos, 3, 4, 5, 6, los que queramos. El caso es que quede bien atrapado en unos cuantos puntos altos para que podamos pasarlo por debajo y después cortarlo. Ahí lo hemos pasado, creo que por los 6. Tiramos
tiramos con firmeza para que quede más camuflado y ya podemos cortar ese hilo del final. Vamos a ver cómo va nuestro diseño. Veis que cada vez se enrolla más. Ya os digo, no es ningún problema, es normal que esto ocurra. Y podemos hacer esta maniobra de enrollar bien el tejido. De hecho, de un día para otro lo podéis dejar enrollado y sujeto con una goma elástica para que al día siguiente, cuando retoméis el trabajo, pues esté más plano. Incluso esos movimientos de alabeo, veis cómo mejora bastante y nos resulta más cómodo trabajar después en ello. Bueno, pues nos queda rellenar ya esas zonas periféricas del mandala según el diseño que vemos aquí. Vamos a rellenar de azul oscuro, después del azul más eléctrico y del azul claro para terminar al final. Bien, pues este es el aspecto que tiene ya el mandala terminado, la parte del tejido, y vamos a ver cuánto medía. Os recuerdo que medía la malla 20 centímetros cuando la tejimos y ahora veis que mide 26. Esto es porque al ir añadiendo puntos y más puntos, pues se va estirando. Y vamos a utilizar un aro de 36 centímetros de diámetro. Y para vencer esa distancia que hay entre los 26 que mide el mandala y los 36 del aro, vamos a hacer un tejido alrededor muy sencillo que nos va a permitir fijar bien el mandala al aro. Fijaos que hemos dejado en la periferia de la malla, hemos dejado varios tramos, uno sí y uno no, sin ocupar para que nos permita fijarlo al aro con comodidad. Bien, hacemos 5 cadenas, saltamos el espacio ocupado y nos vamos al siguiente segmento que está ahí libre, y en ese segmento libre vamos a hacer 3 puntos bajos. 2 y 3 puntos bajos. Y ahora, para salvar el espacio que está ocupado, hacemos 5 cadenas. Yo las aprieto bastante, las cadenas, porque me gusta que queden apretadas. Así que con esas 5 cadenas salvamos ese espacio. Vamos al siguiente segmento libre de la malla y ahí hacemos 3 puntos bajos. Vamos a hacer esta secuencia todo alrededor. Ya estamos ahora en la segunda vuelta. En esta segunda vuelta vamos a hacer un poco lo contrario a la anterior. Al final de los radios ahí hacemos 6 cadenas, pero en el resto de zonas del mandala vamos a hacer como vemos ahora. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas donde estaban los puntos bajos, y en el espacio de 5 cadenas de la vuelta anterior vamos a hacer 5 medios punto alto, 5 medios puntos altos. Es decir, donde en la fila anterior hicimos 5 cadenas, ahora vamos a hacer 5 medios puntos altos, y donde en la vuelta anterior hicimos 3 puntos bajos, aquí vamos a hacer en esta segunda vuelta 3 cadenas. Bueno, cada una puede hacer el diseño que quiera. Este es muy sencillo y nos permite extender el diámetro del mandala para que nos quede con suficiente tensión fijado al aro metálico que tiene un diámetro mayor que el mandala. Bien, ahí seguimos con esta secuencia. Ahí estamos haciendo los 5 medios puntos altos en el espacio de 5 cadenas de la vuelta anterior, y así haremos todo alrededor. Bien, únicamente que en las zonas al final de los radios, como el espacio que dejamos libre en la malla es doble, hacemos 6 cadenas en lugar de 3. Hemos vuelto a cambiar de color y ahora vamos a hacer ahí 3 medios puntos altos y 5 cadenas. Esa va a ser la secuencia que hagamos en este color oscuro.
excepto en las zonas del extremo de los radios donde haremos el doble. Bien, pues hemos hecho 2 filas más por encima de la del color oscuro, en el color azul eléctrico y en el color azul claro, y ya lo hemos fijado al aro. Lo hemos fijado con unos puntos, unos trozos de hilo sueltos, ahora lo veremos, y vamos a forrar todo el aro con puntos bajos y lo vamos a hacer en 3 colores diferentes para darle un poco de relieve, un poco de volumen. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hemos fijado, como veis ahí, con esos trozos de hilo los picos que queríamos fijar al aro, y estamos haciendo entre pico y pico, estamos haciendo 36 puntos bajos. No son los puntos bajos más cómodos de dar, pero bueno, el caso es encontrarle bien la maña para poder ir forrando bien y apretando bien esos puntos bajos para que queden el aro completamente cubierto de hilo y esos puntos queden prietos y no nos vayan a quedar flojos o sueltos. Bien, cuando hayamos terminado los 36 puntos bajos que damos en cada zona, lo que hacemos es vamos a cortar ese hilo que sujeta el pico del mandala, con cuidado de no cortar lo que no debemos. Cortamos esa sujeción y ahora lo vamos a sujetar con un punto. Cogemos por debajo del tejido y hacemos un punto bajo con bastante tensión para que quede muy tirante, y ya queda ahí permanentemente fijado, y comenzamos una nueva secuencia de 36 puntos bajos hasta el siguiente pico, donde haremos lo mismo, y así iremos haciendo sucesivamente con todos ellos. Como os decía, hemos hecho posteriormente otras 2 vueltas de punto bajo en otros 2 tonos de azul para darle volumen, y este que vamos a ver ahora mismo es el resultado final. Bien, espero que os haya gustado la técnica. Yo he estado encantado de compartirla con todas vosotras y todos vosotros, y como siempre os agradezco mucho vuestra compañía. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de Universe Crochet. ¡Hasta pronto!